muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Le habla y le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de esta serie de estudios expositivos de este famoso y polémico capítulo 9 de Romanos. Continuaremos hoy con el análisis de los versos 19 al 24, de donde sacaremos, como venimos haciendo hasta ahora, dos áreas de estudio práctico para usted. Primero, veremos la enseñanza personal para su vida diaria. Y segundo, como siempre, estudiaremos también la enseñanza doctrinal que será útil para su salvación. El capítulo 9 de Romanos, como ya hemos dicho en los programas anteriores, es una de las partes más complejas de la palabra de Dios, estimado oyente. Y precisamente de esa complejidad se aprovechan las sectas, como en este caso los calvinistas. Nosotros, en primer lugar, le rogamos, estimado oyente, un esfuerzo de atención extra, porque el estudio de esta parte de la palabra de Dios no es fácil. Pero alguien tiene que explicarla correctamente. Por eso trataremos nuevamente hoy de hacer comprensible y sencillo para usted el estudio de estos versos 19 al 24 de Romanos capítulo 9. Así que, entre su esfuerzo de atención y nuestro esfuerzo de explicación, conseguiremos la correcta interpretación. Que la gran verdad de cimiento es el hecho de que somos escogidos para salvación final. Y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Comencemos definiendo a qué nos referimos con elección incondicional. Es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas. Un estudio que hemos titulado Inescrutable doctrina de la elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Así que, continuando con nuestro viaje expositivo, entremos en el análisis y comentario del versículo 19 que, de forma parafraseada, dice: Si las cosas son así, Pablo, entonces, ¿por qué Dios culpa al hombre si nadie puede resistir su voluntad? Bien, empecemos diciendo que en el verso 19 encontramos claras dos preguntas en una. La primera pregunta: ¿por qué Dios hace culpable al hombre si el hombre no puede resistir la voluntad soberana de Dios cuando Dios le manda hacer una función en la tierra? ¿Por qué? Y segunda pregunta: ¿hay alguien que puede resistir la voluntad de Dios en la tierra? ¿Hay alguien? Las respuestas son estas. Aunque Dios impone hacer algo al hombre en la tierra, si el hombre no acepta de buena gana esa misión, o el hombre no acepta esas circunstancias que Dios le impone, entonces, ante esto, Dios culpa al hombre por poner mala actitud ante Dios, y por no darle el honor a Dios de servirle en la tierra. Es decir, si el hombre no quiere hacer lo que Dios le manda, si el hombre no acepta las circunstancias que Dios le impone en su vida, si el hombre protesta, si el hombre se queja, si pone mala cara, si pide que envíe a otro lo que él tiene que hacer, si no ve el privilegio que Dios le está dando, si pide que le quite de la prueba o le dé una prueba menos dura, entonces ahí es cuando Dios se enfurece y lo culpa de rebelde por mala actitud. Eso fue lo que pasó con Jacob, con Moisés, con Faraón, con Jonás y con otros más. De la misma manera, estimado oyente, aquí tiene la enseñanza práctica para usted. No proteste por lo que Dios le impone en la tierra en su vida. Si su soberanía lo encierra y usted no tiene salida en sus circunstancias, entonces más vale que acepte de buena gana lo que Dios le impone y lo que Dios le envía. ¿Por qué?
En primer lugar, usted lo hará sí o sí, eso téngalo por seguro. En segundo lugar, Dios se lo envía porque es bueno para trabajar su carácter. Tercero, porque la función que le manda Dios es para ayudar a otros. Y cuarto, si usted no acepta de buena gana lo que Dios le envía, entonces Él se lo va a tomar como rebelión, es decir, como pecado, tal como dice el verso 19. Por lo tanto, que este versículo le sirva para su vida y para reflexionar cómo está usted aceptando la voluntad de Dios en su vida, en sus circunstancias y en las tareas que Dios le impone. Tremenda enseñanza práctica, estimado oyente, en este versículo 19, para el convertido como para el no convertido. Ahora, aprovechamos este tema de la voluntad de Dios para recordarle algo importante sobre la voluntad de Dios. En este capítulo 9, como venimos aprendiendo, la voluntad de Dios para uno en la tierra es ineludible. Pero. La Biblia dice también que la voluntad de Dios para el hombre en el tema de la salvación, eso depende exclusivamente de la voluntad del hombre, como ya lo hemos demostrado bíblicamente varias veces en este programa. Es decir, hay dos voluntades en Dios para el hombre. Una es la voluntad impositiva de Dios, donde Dios impone las circunstancias que quiere que el hombre haga en la tierra. Y luego hay otra voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite que el hombre decida en su libre albedrío la salvación para él. ¿Puede ver la diferencia en las dos voluntades de Dios, estimado oyente? Pero los ciegos calvinistas no ven ni aceptan esta diferencia teológica de dos voluntades en Dios y confunden la voluntad impositiva de Dios para una función en la tierra, como dice Romanos capítulo 9, ellos la confunden con la voluntad permisiva de Dios en la salvación que se ve en toda la Biblia. Tiene usted abajo en la descripción del vídeo, nuevamente, algunos pasajes de libre albedrío en la palabra de Dios. Ahora, habiendo entendido que hay dos voluntades en Dios, la impositiva y la permisiva, y que a la vez existe el libre albedrío del hombre, entonces veamos ahora cómo se combinan estas dos voluntades, la de Dios y la del hombre. Paso número 1. Dios impone en su soberanía ciertas circunstancias en la vida del hombre. Paso número 2. Esas circunstancias impositivas de Dios son alarmas para que el hombre reflexione y busque a Dios. Paso número 3. Cuando Dios ve entonces que el hombre empieza a reflexionar, empieza a razonar y acepta su voluntad y decide buscar a Dios, entonces es ahí cuando Dios le envía a alguien que le enseñe la salvación por medio del Evangelio. Y paso número 4, cuando el hombre entiende en su razón la salvación y en su libre albedrío recibe el Evangelio, es ahí cuando el hombre se salva a sí mismo. Este es el proceso soteriológico de la salvación, armonizando la soberanía de Dios y la soberanía del hombre, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Los calvinistas dicen que el hombre no tiene soberanía ni libre albedrío. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Por eso es que me encanta esta doctrina. Por eso es que me encanta esta doctrina. Pero la Biblia y la evidencia objetiva muestra y demuestra que el hombre sí tiene libre albedrío. Ahora, si usted no responde en su libre albedrío y con buena actitud, Dios aún encima lo culpa a usted. Lo culpa con pecado, como dice el versículo 19. Primero, pecado de rebelión, por no aceptar las circunstancias que Él le envía. Y segundo, pecado de rebelión por no obedecer el llamado de salvación en su libre albedrío. Y todo esto sería gravísimo para usted de cara a la eternidad. En resumen del versículo 19. El hombre egoísta solo piensa en la buena vida y en salir de una mala situación. Pero Dios está usando esas cosas para sacarlo de la condenación, haciendo que el hombre use su libre albedrío y su preciosa razón.
Bien, entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 20, que dice: ¿Quién eres tú, oh hombre, para pedirle cuentas a Dios de lo que Él hace contigo? ¿Acaso un vaso de barro puede decirle al que lo hizo: oye, ¿por qué me has hecho así? Aquí tenemos, estimado oyente, dos preguntas más. Dos preguntas similares a las anteriores, porque es muy importante que usted comprenda que lo que Dios le impone en su vida, con esas pruebas duras, es porque Dios quiere llevarlo a la salvación. Recuerde que todo lo que le sucede al hombre en la tierra ha pasado primero por la oficina del cielo, como dice Juan capítulo 3, versículo 27. El hombre no recibe nada que no le sea dado del cielo. Así que, ¿le ha protestado usted alguna vez a Dios, estimado oyente? ¿Le ha pedido alguna vez cuentas a Dios? ¿Le ha dicho a Dios o ha pensado alguna vez: ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me envías esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Humanamente hablando, puede parecer cruel lo que Dios le da a algunas personas, pero espiritualmente hablando y bíblicamente hablando, desde el ángulo de Dios, Dios se lo da porque sabe que es la única forma de llamar su atención, pero como la persona tiene libre albedrío, es ella la que, en última instancia, decide si con esas circunstancias busca a Dios o aún encima reniega más de Dios. Así que reflexione sobre este pasaje en este mensaje y tenga cuidado, estimado oyente, si ha pecado pidiendo cuentas a Dios. Ese pecado solo se perdona por medio de la conversión, por medio del Evangelio. Y para terminar, escuche. La felicidad no está en la tierra. La felicidad viene por medio de la infelicidad en la tierra. Sí, ha oído bien. La felicidad viene por medio de la infelicidad en la tierra, porque esa infelicidad nos hace anhelar la verdadera felicidad eterna que viene por medio del Evangelio. Versículo 20, analizado. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 21, 22 y 23. En estos versos vemos, primero, vasos de honra y vasos de deshonra. Eso lo vemos en el versículo 21. Y luego vemos vasos de ira preparados para destrucción y vasos de misericordia preparados para su gloria. Eso en el versículo 22 y 23. Entramos ahora, estimado oyente, en uno de los versículos más famosos y favoritos que manipulan los calvinistas para defender la errada doctrina de la elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos hombres. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Así que hemos titulado a esta parte del mensaje con este título: La vajilla bíblica versus la vajilla calvinista. Ahora, antes de empezar, hagamos una pregunta sencilla, estimado calvinista. ¿Para qué sirve un vaso? Pues un vaso sirve para una función, sencillo. Si Pablo no estuviera hablando en el capítulo 9 de funciones, no utilizaría esta metáfora de los vasos. Es pura lógica, estimado oyente. Pero precisamente como está hablando de funciones, utiliza esta metáfora de los vasos. Cuando estudiamos expositivamente estos versículos en el contexto del capítulo 9, vemos que, con el tema de los vasos, en ninguna parte se habla de elección incondicional de Dios para salvación. No. Sino que se habla de elección incondicional para una función. Eso es lo que no ven los calvinistas. Si en los programas anteriores, Pablo y nosotros, hemos demostrado que Jacob y Faraón fueron elegidos para una función, entonces ahora, con esta metáfora de los vasos que sigue a continuación, Pablo recalca, complementa y refuerza la misma idea. Dios elige a unos hombres para una función noble y a otros hombres para una función menos noble en la tierra. Sencillo y punto, lo entiende un niño. Estos vasos no son para salvación y condenación como dicen los calvinistas, no. Pablo conoce la palabra condenación y la palabra salvación, pero no las usa en ninguno de los versículos del capítulo 9 y tampoco las usa en estos famosos versículos 21 al 23 para hablar de los vasos. Así que no se deje llevar por la apariencia del pasaje
y no los tome aisladamente y a la ligera, sino que tenga en cuenta la ley del contexto, y así verá que ahí se habla de función de los vasos, no de condenación de los vasos. El estudio del contexto muestra que Dios destina a unos hombres para unas funciones nobles en la tierra, como si fueran vasos nobles, y a otros hombres, o sea, a otros vasos, los destina para funciones algo más duras, más difíciles, menos nobles, tal como se hace con los vasos de la vajilla de una casa. De eso está hablando Pablo en el pasaje del versículo 21 al 23, no de que Dios salva a unos y condena a otros. No, eso no se ve por ningún lado. Incluso uno mismo en la vida cotidiana, cuando compra unos vasos para uso y función noble, por ejemplo, para recibir unos invitados, tipo copas, vasos de cristal, etc. Y otros vasos se destinan y se compran para uso común y cotidiano. Así sucedía en la época de Pablo. Había vasos de metal, vasos de oro, vasos de alabastro y vasos de madera ordinarios para diferentes funciones. De ahí toma Pablo la ilustración de los vasos. De la misma manera, estimado oyente, Dios hizo al rico y al pobre, al enfermo y al sano, al blanco y al negro, al inteligente y al menos inteligente. Todos los hizo como vasos diferentes según Él quiso para funciones diferentes en la tierra. Esta es la verdadera interpretación de los vasos. Unas funciones más honrosas y otras parece que son menos honrosas. El rico no es rico por sus talentos, sino porque Dios le dio talentos y lo hizo rico para ayudar a la humanidad más pobre. Esa es la función noble del rico. Dios hizo a personas más inteligentes para ayudar a la humanidad menos inteligente. Dios hizo a personas más saludables para ayudar a las menos saludables. Dios hizo a unos hombres con mayor honra y a otros con menos honra. ¿Acaso uno no se ha sentido deshonrado cuando está lleno de enfermedades y de problemas? ¿No se ha sentido usted como un vaso que no vale nada cuando está en problemas? Sin embargo, Dios se glorifica en ambos vasos, en ambas personas y cumplen su función sin protestar. Así que aprenda correctamente bien esta explicación de los vasos, estimado oyente calvinista, y no crea en la falsedad de la elección de Dios incondicional para salvación de unas pocas almas, como dicen los cerrados líderes calvinistas. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Ahora, cuando Pablo dice la frase preparados para destrucción, esa frase que tanto les gusta a los calvinistas para hablar de condenación, aunque es verdad que es una frase fuerte, esa frase sigue siendo una frase que no es de condenación, sino de desechación de funciones. No crea que estamos esquivando ni forzando nada, estimado oyente. No. Somos sinceros con usted en la interpretación de este pasaje. Ya hemos dicho que es un capítulo complejo, pero la interpretación fluida, armoniosa, contextual y correcta es que esa palabra destrucción significa desechar o dejar de lado, pero en ningún caso implica condenación eterna, porque estamos hablando de un contexto de funciones en la tierra, no de condenación en la eternidad. Recuerde que también Jesús utilizó una frase muy fuerte cuando dijo aborrecer a los padres. Y esa frase parece fuerte en nuestra época, pero simplemente es una frase que significa desechar, dejar de lado por el reino, dar prioridad al reino. Pero no significa odiar a los padres, como parecería que dice. No. Y aquí con Pablo sucede exactamente lo mismo. Pablo usa la palabra destrucción o desechación, que sería la traducción más correcta, donde parecería que habla de condenación y destrucción en el infierno, pero no está hablando de condenación, sino que se refiere a ser desechado para funciones aquí en la tierra. El calvinista facilón, poco estudiado y simplón, como el texto es difícil incluso para él, le es más fácil decir que Dios está aquí hablando de que condena al hombre. Pero espere un momento, simplón calvinista. El problema es que el contexto del pasaje no le ayuda a defender su tesis, porque la interpretación correcta de Pablo sería esta: los hombres son como vasos, y Dios es el alfarero. Ahora, Dios, para unas funciones, hace a unos hombres como vasos de honra, y hace a otros hombres como vasos para otras funciones más ordinarias, e incluso a veces los deja de lado,
O sea, eso sería como deshonra, porque ya no los usa, o sea, los desecha para funciones de la tierra. ¿No le ha pasado a usted que tiene cosas en casa y ya no las usa? De la misma manera, estimado oyente, así hace Dios. Hay hombres que ya no los usa en la tierra. Es como si Pablo dijera que Dios usa a alguien en un determinado momento y luego lo desecha, porque Él es soberano, punto. Eso es todo. Recuerde que estamos a 2000 años de cuando fue escrita esta palabra destrucción en el griego antiguo. Así que es lógico que algunos puntos sean difíciles de comprender en esta época. Pero con la ayuda de las leyes de la hermenéutica, por ejemplo, la ley del contexto, la ley de la inferencia y la ley a fortiori, y un poco de estudio y sentido común, todo queda perfectamente interpretado. En conclusión del versículo 21 al 23, la tesis calvinista de los vasos, para defender ellos la elección incondicional de Dios para salvación, es falsa, y nunca mejor dicho, queda desechada. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 22, donde Pablo pregunta: ¿y qué pasa si Dios soportó con mucha paciencia los vasos malos destinados a la destrucción para mostrar así su ira y su poder? ¿Cuál es el problema, hombre? Otro versículo que les encanta a los calvinistas para manipular a la gente, y este verso 22 encaja perfectamente con lo sucedido en la vida de Faraón. Escuche y síganos en este orden de pasos. Mire, punto número 1. Dios elige a Faraón y le da la función para que deje salir a su pueblo de Egipto. Punto número 2. Faraón, en su libre albedrío, se niega y aún encima dice improperios contra Dios. Punto número 3. Entonces Dios se enoja, muestra su ira y su poder por medio de las plagas de Egipto para que Faraón afloje. Pero Faraón, aún en su libre albedrío, no afloja. Punto número 4. Entonces Dios soporta a Faraón hasta 10 veces, con mucha paciencia, como dice el versículo de hoy. Y punto número 5. Como Faraón en su libre albedrío no quiere hacer la función que Dios le mandó, entonces Dios lo endurece, le cierra toda posibilidad de conversión, lo humilla, lo destina a destrucción como Faraón, mata a su hijo y mata a su ejército. Esto estaba destinado a que sucediera si Faraón no respondía libremente y con buena gana ante Dios. Y efectivamente así sucedió. Pero todo este dolor se lo hubiera evitado Faraón y los suyos si Faraón, en su libre albedrío y en su razonamiento, hubiera respondido a su misión con buena actitud, tal como en su día respondió el rey Ciro, el rey de Persia, que, en una circunstancia igual a la de Faraón, al ser avisado de su función por medio de Jeremías, el rey Ciro dejó salir de su imperio a Israel para que regresara a su tierra. El rey Ciro respondió dócilmente ante la función que le había dado Dios de dejar salir a su pueblo Israel, y si Faraón hubiera hecho como Ciro, rey de Persia, entonces Faraón no hubiera sido destruido. Todo esto que hizo Ciro, rey de Persia, es totalmente lo contrario a lo que hizo Faraón, rey de Egipto. Mismas circunstancias, mismas funciones, pero diferentes decisiones, y ahí se muestra el libre albedrío de los dos reyes. Usted lo puede ver todo esto que decimos de Ciro en Isaías capítulo 45 versículo 1, en Esdras capítulo 1 versículo 1 y en el segundo libro de Crónicas capítulo 36. Ahí, en todos esos pasajes históricos, usted puede ver cómo Ciro, rey de Persia, nada menos que el famoso rey de Persia, hace totalmente lo contrario que hizo Faraón, el rey de Egipto. El rey Ciro cumplió su función con buena actitud ante Dios, dejando salir a Israel, cosa que no quiso hacer Faraón. El rey Ciro fue un vaso de misericordia, un vaso de honra para Dios, escuchando la voz de Dios por medio del profeta Jeremías, y en su libre albedrío, Ciro dejó salir a su pueblo Israel para regresar a su tierra. Todo lo contrario a lo que hizo el vaso malo de Faraón, de no escuchar a Dios por medio de Moisés. Ciro escuchó a Dios por medio de Jeremías, y Faraón
no escuchó a Dios por medio de Moisés. Ahí tiene, estimado oyente, el verso perfectamente aplicado y exegéticamente interpretado para entender que los vasos de ira como Faraón y un vaso de misericordia como Rey Ciro es la correcta interpretación. Por lo tanto, los calvinistas están equivocados y su doctrina falsa de la elección incondicional de Dios para salvación solo de unos pocos hombres, usando el tema de los vasos, es doctrina de demonios. El tema de los vasos no aplica a la salvación incondicional. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Por eso es que me encanta esta doctrina. Los calvinistas no tienen ni idea de estudio histórico y exegético, estimado oyente. No tienen ni idea de este tema de los vasos. Y toda persona que los siga terminará junto con ellos en la condenación eterna por rebeldes, y sus líderes terminarán en la condenación eterna por manipuladores de la palabra de Dios. Salga del calvinismo, estimado oyente. Salga de ahí corriendo y abandone las doctrinas de la desgracia. Y en cuanto a la frase del versículo 23, que habla sobre la misericordia, le recordamos nuevamente, estimado oyente seguidor de la serie, lo que dijimos en el programa pasado. Esta misericordia no puede ser nunca aplicable a personas para salvación, porque si Dios aplica misericordia a un grupo selecto de delincuentes pecadores para salvación, punto número 1, Dios se convertiría en un Dios injusto, porque se estaría saltando su justicia. Y punto número 2, eso iría contra la palabra de Dios que dice que no hace acepción de personas, como dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Por eso decimos que el contexto se refiere a la misericordia para funciones, no para salvación, porque el aspecto jurídico de Dios impide que esta misericordia sea para salvación. Si el calvinista viera y razonara que es imposible que Dios otorgue misericordia al pecador, porque sería antijurídico y antibíblico, entonces eso le ayudaría al calvinista a comprender que la doctrina falsa de la elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos es falsa. Esta es nuestra tesis teológica irrefutable, que repetiremos hasta el cansancio para derribar la estatua de acero calvinista que tiene pies de barro. Argumento calvinista derribado. Por cierto, estimado calvinista, sinceramente le pregunto, ¿cómo demuestra usted que es un elegido de Dios? ¿Cómo sabe usted, calvinista, que fue elegido por Dios? ¿Nos lo puede demostrar? ¿Y si acaso usted se cree elegido y no lo es? Otra pregunta. ¿Acaso los elegidos de Dios pueden ser seguidores de un asesino llamado Calvino y de un sincretista llamado Lutero? ¿Acaso pueden ser los elegidos de Dios defensores del divorcio y promover el adulterio del recasamiento del divorciado? ¿A usted le parece? ¿Eso hace un elegido de Dios? ¿Un elegido de Dios puede creer que un bebé aún sin haber nacido, o un bebé recién nacido, o algunos niños si se mueren, Dios los envía al infierno? ¿Usted puede creer eso? ¿Acaso los elegidos de Dios pueden suicidarse y se van al cielo? ¿Acaso un líder elegido puede enseñar que si uno se suicida se va al cielo? Si los calvinistas elegidos enseñan que si uno se suicida se va al cielo, si ya son elegidos, entonces ¿por qué no se suicidan en masa si ya están elegidos por Dios y dicen que el suicidio está perdonado? ¿Por qué no lo hacen? Con todo esto y mucho más, ¿cree usted, estimado oyente, que ese puede ser un representante elegido de Dios con estas doctrinas de demonios? Y entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el verso 24, donde se habla de que Dios ha llamado a judíos y gentiles. En primer lugar, llamado no significa elegido. Llamado significa que Dios, en el tiempo de vida que le da al hombre, lo llama de muchas formas a la conversión. Si la paga del pecado es la muerte, como dice tajantemente la ley de Dios, entonces cada hombre ya tendría que estar muerto hace rato, porque ha pecado más de 1000 veces desde que tiene uso de razón. Pero Dios, en su paciencia,
lo llama y lo llama, y le avisa muchas veces a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, por medio del impacto de la muerte de alguien, por las enfermedades suyas o de otros, por acontecimientos duros de la vida, por medio de la razón, por medio de mirar al universo, por la carga de la culpa de su conciencia, por un mensaje como este, por un canal como este. En fin, hay muchas formas que Dios llama al hombre a lo largo de la vida para que busque a Dios. Y si el hombre reacciona a ese llamado, entonces el Señor le provee el Evangelio de salvación. Así que, estimado oyente, si usted aún no se ha convertido por medio del Evangelio, escuche este nuevo llamado. Ponga en orden su vida por medio del Evangelio, porque la vida es corta y frágil, y la eternidad es terrible y horrible. Del otro lado de la muerte hay un abismo de fuego y usted aquí centrado en ganar dinero. Del otro lado de la muerte hay un abismo de fuego y usted buscando prosperidad y alimentando su ego. Del otro lado hay un abismo de horror y usted buscando aquí la buena vida y el honor. Del otro lado hay una eternidad sin fin y sin salida, y usted desoyendo el llamado de Dios con soberbia pulida. Del otro lado de la muerte hay una eterna condenación, y usted acostándose con quien tenga la primera ocasión. Del otro lado de la vida hay un abismo de terror, y usted siguiendo a los necios calvinistas en su error. Todo esto mostraría que usted ha perdido la perspectiva de la paciencia y del llamado de Dios. Mi invitación es que, en su libre albedrío, busque hoy el perdón de sus pecados y la vida eterna por medio del Evangelio. Responda, estimado oyente, responda, se lo ruego, y déjese de buscar la buena vida ahora, porque usted no sabe cuánto durará su vida ahora. En segundo lugar, cuando el pasaje habla de judíos y gentiles, es porque esa es la forma que Dios ve al mundo, en dos grupos. Así que usted o es judío o es gentil. Gentil no se refiere a ser amable, no, sino que gentil es el nombre que Dios le da a la gente que no son judíos. Nosotros somos gentiles, no judíos. Ahora, la Biblia nos muestra otra cosa más, y es que, así como hay dos grupos ante Dios, también Dios ha diseñado dos lenguajes diferentes para llamar a la conversión a cada uno de estos dos grupos. A los judíos los llama por medio de las Escrituras, demostrándoles que Jesús era el Mesías y poniéndole al judío dos condiciones para su salvación. Primero, creer en Jesús como el Mesías, lógicamente. Y segundo, reconocer sus pecados ante el Mesías. Y a los gentiles, Dios los llama, y cuando el gentil responde al llamado, entonces Dios los salva por medio de un lenguaje diferente. Lo hace por medio del lenguaje jurídico, que es el lenguaje que constantemente usamos en el canal, es decir, el Evangelio desde el punto de vista jurídico, con dos condiciones jurídicas de salvación. Primera condición jurídica para un gentil: reconocer de forma concreta las injusticias cometidas en toda su vida. Y la segunda condición para el gentil: reconocer la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Y es ahí a donde siempre queremos llegar con todo mensaje, al Evangelio. Terminamos el mensaje de hoy con esto, estimado oyente. Nosotros no somos arminianos ni pelagianos. Somos neotestamentarios, somos paulinos y somos cristianos. Somos paulinos por la teología anticalvinista de Pablo y somos cristianos por el Evangelio del libre albedrío de Cristo. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa del día de hoy, hecho con todo el corazón. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente por hoy. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si usted quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? El pastor bautista Nikos Ricoy
expositor bíblico del Ministerio Tinajas desde aquí en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro en esta serie de Romanos 9, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.